Paz de Cristo una vez más, muy contentos de que Dios nos permite volver a juntarnos en esta tarde para estudiar el Evangelio de Jesús, y vamos a continuar ahí en capítulo 9 de Mateo. Estamos aprendiendo del Rey, el Evangelio del Rey. Mateo lo describe como el Rey. Y vamos a leer el capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, porque hemos venido, Señor, a sentarnos para que nos enseñes, Señor. Queremos aprender, Señor, porque nos da un crecimiento, Señor. Nos hace, Señor, más sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal. Es la inteligencia, Señor. Tú instrúyenos, tú enséñanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. En el capítulo 8 termina diciendo que los de Gadara, los de la ciudad, salieron y le dijeron a Jesús que se fuera de ahí, porque había liberado a 2 endemoniados, y los demonios que poseían a estas personas salieron de ellos, y los demonios le dijeron: si nos echas fuera, permítenos entrar en ese hato o esa manada de cerdos. Y el Señor les permitió, y entonces los cerdos se fueron al desfiladero y cayeron en el mar y se ahogaron, y las personas le dijeron: vete de aquí, vete. Entonces, por eso dice aquí en el capítulo 9 y el verso 1, dice: entonces, ¿qué? ¿De qué? Entonces, de que le dijeron que se fuera. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado del mar de Galilea, y vino a su ciudad. Su ciudad de él es Capernaum. ¿Ok? Entonces, el verso 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos y Lucas en sus evangelios sinópticos dicen que había mucha gente en esta casa donde estaba Jesús. Entonces vinieron 4 hombres trayendo a este paralítico en una camilla, en una colchoneta. Pero como había tanta gente y no podían ellos llegar hasta donde estaba Jesús, se la ingeniaron y subieron al techo y abrieron un agujero en el techo y bajaron a ese paralítico mero enfrente del Señor Jesús. Y eso fue lo que miró él, la fe de ellos, de sus amigos, de este paralítico. Podemos pensar que el paralítico estaba ahí en algún lugar y ellos dijeron: te vamos a cargar en una colchoneta y te vamos a llevar donde está Jesús para que te sane. Y creo que el paralítico dijo: ¿de veras van a hacer eso por mí? Sí, vamos a llevarte a donde está Jesús. Entonces lo subieron a la colchoneta y se van a la casa donde está Jesús. Cuando miran tanta multitud, dijeron: no nos vamos a dar por vencido. Y buscaron el techo y abrieron el hoyo, el agujero, y lo bajaron. Pero dice que Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquí entra la primera mención de estos hombres, que son los escribas
y también los fariseos, porque es un grupo que siempre se reunían para, eran opositores al Señor Jesús, pero aquí menciona a los escribas o los doctores de la ley, el verso 3. Dice, entonces entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfemia. Decían dentro de sí, blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Miren, hermanos, aquí tenemos que mirar algo, porque el Señor es omnisciente, es uno de sus atributos divinos, que es la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Yo aquí tengo hueso, casco, y protege mi cerebro, mi seso. Entonces, nadie puede saber lo que estoy pensando, nadie, porque es un pensamiento nada más, pero el Señor penetró el casco, los huesos y todo, y pudo entender lo que ellos estaban pensando mal en sus corazones. Y ahora cuando dijeron ellos, blasfema, en la Biblia, en Levíticos 24, habla de qué le pasa a los que blasfeman. Y nos da el caso de un joven, su madre era judía, pero su padre era egipcio. Y salió para afuera y discutió con una persona mayor, con un hebreo. Y este joven de madre judía, lo podemos mirar en el capítulo 24 de Levíticos y el verso 10. Blasfemó el nombre, pero ellos no sabían qué debería hacerse con un blasfemo. Entonces lo llevaron a la cárcel, lo tuvieron en la cárcel, y Dios le dijo a Moisés, esto se va a hacer con el blasfemo. Levíticos 24, verso 10 en adelante. Dice, los que lo oyeron blasfemar van a poner sus manos sobre su cabeza y luego todo el pueblo, toda la congregación lo va a apedrear. Así se va a hacer con el blasfemo. Y entonces ellos decían, estos fariseos, que esta ley se aplicaba al Señor porque estaba blasfemando. Pero miren lo que dice el verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, como les digo, porque Él es omnisciencia, Él conoce todas las cosas, nuestros pensamientos. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Es más difícil perdonar pecados, porque el pecado es una deuda y tiene una paga. La paga del pecado es muerte. Por eso Dios podía perdonar pecados y puede perdonar pecados, y por eso Jesucristo le perdonó los pecados a este joven paralítico, porque Él pagó el precio del pecado, que es la muerte. Y no nada más por eso también, porque ellos dijeron, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más difícil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Muy bien. Este milagro sí lo pudieron mirar. Todos podemos mirar cuando un paralítico que ha estado inválido por mucho tiempo y que Dios lo sana, podemos mirar que él se levanta y camina sano. Eso sí,
pero no podemos mirar que los pecados sean perdonados porque no es algo que se mira, es algo que solamente Dios hace, nos perdona los pecados, pero es más fácil sanar para el Señor. Bueno, las dos cosas son para el fácil, pero tuvo que pagar, tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió para que nosotros tuviéramos el perdón de pecados, como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, pero Él perdonó los pecados y también probó que es Dios manifestado en carne, sanando a este joven. Entonces Él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló. Esto de maravillarse, hermanos, es algo que nunca habían visto antes y les causó mucha admiración. Les sorprendió. Por eso la gente se maravilló, se sorprendió y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Muy bien, entonces miramos ese milagro en la sanidad de este joven, y también podemos mirar que el Señor hace mención de perdonar los pecados también. Ahora en el verso 9, vamos a mirar el llamamiento de Mateo. ¿Cuál Mateo? Este que escribió el Evangelio y que presenta al Señor Jesucristo como Rey. Él es el mismo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el trabajo de Mateo, hermanos, era cobrar impuestos. Él trabajaba para el Imperio Romano. Él era un empleado de el Imperio de Roma. Entonces, estos publicanos, que así se les llamaba, eran muy odiados por los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos eran unos traidores que trabajaban para el imperialismo, para la gente que los estaba oprimiendo, y a favor de ellos trabajaba, pero en contra de su misma gente, porque cobraban el impuesto y además de eso le agregaban un porcentaje para quedarse ellos con ese porcentaje. Y este Mateo, como en ese tiempo Capernaum estaba en un lugar donde cruzaban los caminos, él cobraba el impuesto por el camino. Alguien pasaba y le cobraba un impuesto. Y también el comercio de la pesca marina también cobraba el impuesto al pescador. Y estos hombres eran pescadores, todos los que vivían ahí en Capernaum, porque Capernaum está situada a la orilla del mar de Galilea. Pero el Señor le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Es muy bonito cuando nosotros llevamos el evangelio a un hogar y les explicamos: Dios te ama, Dios vino a este mundo para que tú fueras salvo, hay una vida mejor para ti, Dios quiere perdonarte, y les empieza a hablar uno del evangelio, del amor de Cristo, de las grandezas de Cristo, y rápido que escuchan y se enamoran. Y esto fue lo que le pasó a Mateo. Y le dijo el Señor: sígueme, con esa voz de autoridad. Y él dejó todo su trabajo, ganaba muy bien, tenía una buena posición, pero él dejó todo, dejó los libros que registraban el dinero y todo, no le importó por seguir al Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros también hemos sido todo lo contrario, porque habemos dos clases de personas, ¿verdad? Hemos llevado el evangelio por años a un mismo hogar, y años, y no pasa nada. Pero hemos llevado también el evangelio a otros hogares que al mes, hermanos, ya nos están pidiendo el bautismo. Pero con Cristo, a la primera llamada, porque Él va a cambiar nuestra vida, nos va a dar una vida nueva, nos va a transformar, nos va a renovar,
nos va a hacer nuevas personas y es mucha la diferencia el vivir sin Cristo que vivir en Cristo. Él lo llena todo. Entonces dice, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ok, dice que muchos publicanos, esos publicanos, volvemos a decirlo, eran los que cobraban el impuesto. San Mateo tenía amigos que también eran publicanos porque ejercían el mismo trabajo para el imperio romano. Pero dice que también pecadores y que habían venido y se habían sentado juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos dijeron, yo creo que en voz alta, porque el Señor los escuchó en esta ocasión. Ellos no lo pensaron, sino que le hicieron esa pregunta a los discípulos. Pero el Señor los escuchó y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego les dice esto, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este verso, hermanos, de 13 del capítulo 9, se encuentra en Oseas 6:6. Y Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios que holocaustos. Oseas 6:6. Misericordia. La palabra misericordia, hermanos, en su etimología, el origen, miser viene de la palabra miseria y cordia, que es el corazón. Y cuando Dios tiene misericordia de nosotros, es que mira la miseria que hay en nosotros y la hace suya. Esa es la misericordia de Dios, y que la hace suya, y entonces por eso es que tiene misericordia de nosotros, porque nos mira que necesitamos una ayuda, necesitamos de Él, porque estamos sufriendo, estamos perdidos, estamos confundidos, estamos enfermos, estamos deprimidos, estamos tantas cosas, todo eso lo hace suya, lo pone en su corazón, mira la miseria que hay en nuestro corazón y la hace suya, pero pues no para, sino para darnos a nosotros una vida diferente, un gozo. Por eso es que vivimos completos en Cristo, ¿no? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Pero si no tenemos a Cristo, aunque tengamos mucho dinero, aunque tengamos muchas fuerzas, aunque seamos muy famosos, todos preparados secularmente, todo lo que queramos, sin Cristo no tenemos nada. Ok, entonces, pero esta escritura se encuentra en Oseas 6:6 y es lo que les dijo el Señor. Vayan y aprendan lo que significa misericordia. Quiero, esta gente está enferma, está necesitada. Y ellos, ustedes no, ustedes son muy santos, no quieren nada de Dios, pero ellos sí. Por eso dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, porque ellos se justificaban. Hermanos, no hay ningún justo en este mundo, pero ellos se justificaban solitos se justificaban. No querían la justicia de Dios, lo rechazaban. Entonces dice, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, entonces el verso 14, déjenme ver. Ya me faltan nada más 7 minutos. Yo creo que ustedes me están escuchando muy despacio porque apenas voy en el 13 y ya nos falta mucho.
pero voy a irme más rápido para a ver si libramos, ¿eh? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Miren, las bodas judías, hermanos, duran siete días. 7 días. Entonces, ¿cómo va a ayudar el novio o la novia esos 7 días? Pues cuando son de fiesta, de alegría, de festejo, porque hay un nuevo matrimonio y no pueden ayudar, antes deben de comer bien y estar sanos para poder festejar todos esos 7 días, porque al final del séptimo día llega la culminación de la boda y es una alegría y una festividad muy grande. Por eso el Señor les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas, acuérdense, una boda judía, 7 días, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Estaba hablando de la cruz en ese día. Dice, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El parche o el remiendo nuevo, hermanos, esta tela que se usaba para parchar a cualquier prenda de vestido, al lavarse, entonces encogía, la tela vieja ya no encogía porque ya se había lavado, pero cuando le pone un pedazo de tela nueva, encoge y entonces jala la tela vieja y la rompe. Por eso no es recomendable. Si usted va a parchar un vestido viejo, entonces tiene que usar un parche viejo y no un tela nueva, porque lo va a jalar y lo va a romper. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. Los odres son unos contenedores hechos de cuero de chiva. Pero vamos a seguir leyendo. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Se conservan, se curten juntamente. ¿Por qué? Porque también los odres, los cueros, recipientes de cuero viejo, hermanos, cuando se ponía ese vino nuevo, el vino nuevo despide gases cuando se está fermentando. Y como ya el cuero viejo ya no puede hacerse más grande, estirarse, porque ya está viejo, ya está curtido, entonces lo que pasa es que estos gases revientan o lo rompen al odre, al contenedor, y se derrama, se pierde tanto el vino como los odres. Pero cuando se pone el vino nuevo en odres nuevos, entonces los gases que está fermentando el vino lo van inflando y como es nuevo se va haciendo más grande hasta que ambos se conservan o se curten a la misma vez. Por eso lo hacían de esta manera. Lo que está diciendo el Señor también, miren, aquí termina una dispensación. Ustedes todavía vienen siendo discípulos de un profeta del Antiguo Testamento, pero conmigo comienza otra dispensación, la dispensación del Espíritu, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Por eso ustedes están con un profeta del Antiguo, pero mis discípulos van a traer y enseñar el evangelio del reino, la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo. Entonces, de la gracia, por es lo que les está enseñando aquí. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, lo adoró, lo reconoció como Dios. Porque un judío no se postra ante otra persona ni ante otro judío. Ellos solamente se postran ante Dios. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal. O sea que era
quizás de una sinagoga o de los mismos líderes de Israel, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Aquí vamos a mirar la máxima demostración del poder y de la gracia de Dios, porque hasta ahorita Él ha sanado enfermos, ha reprendido los elementos como el agua, el viento, ha echado fuera demonios, pero ha perdonado aún pecados, pero en esta ocasión va a resucitar a una persona, a una niña. ¿Por qué? Porque Él es Dios, 100% Dios manifestado en carne. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El borde de su manto tenía flecos, tenía un adorno así, azulitos, que le sirven al judío para recordar los mandamientos. Cada que mira esos flecos o el borde de su manto, un judío recuerda que tiene 613 mandamientos que los tiene que recordar y memorizar, porque Dios se los dejó a ellos para que tuvieran una vida muy diferente a las demás naciones. Entonces esta mujer llegó y tocó el borde de su manto. Pero esta mujer también ceremonialmente estaba inmunda. No podía acercarse a ninguna persona, porque la persona que la tocara a ella iba a ser contaminada, y no, ceremonialmente no iba a poder ir al templo, no iba a poder ofrecer sacrificio hasta que no se lavara, y al tercer día podía estar limpio después de que se lavara. Si ella se sentaba en algún lugar, en alguna silla, aquella silla era inmunda. Si ella se acostaba en un lugar, todo lo que ella tocara era inmunde. Entonces, por 12 años ella era inmunda, no tenía contacto con las personas, porque las personas tenían temor de contaminarse ceremonialmente. Entonces, ni con su esposo, ni con sus hijos, y ella estaba muy débil porque estaba perdiendo mucha sangre. Las fibromas son unos tumores, no son cancerosos, pero se alimentan de sangre que están en las paredes del útero. Esta mujer sufría de esto, se la estaban consumiendo. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué decía dentro de sí? Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. Me gusta cuando al joven le dijo hijo, y a esta mujer le dijo hija también. Me gusta mucho. Tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Podemos mirar más completo este episodio de la mujer de flujo de sangre en Marcos y en Lucas, pero aquí nada más nos habla de esta manera a Mateo. Pero la mujer fue sana desde aquella hora. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, o sea de Jairo, el que se postró delante de él y que le dijo: ven, porque mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Cuando entran a la casa de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, los que tocaban flautas, hermanos, eran personas que se contrataban por dinero. En los funerales cantaban cantos tristes, muy de lamento, porque había un funeral. Entonces los contrataban y se les pagaban, y los que hacían tanto alboroto eran mujeres también, que lloraban mucho. Las planilleras lloraban porque había luto y también les pagaban. Pero ellas, alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque les dijo: ya no dejen de tocar las flautas, y ustedes ya no lloren, ella no está muerta, ella nada más duerme. Pues la muerte, hermanos, y el sueño es sinónimo de que está muerto. Pero el Señor Jesucristo, Él da la vida y quita la vida, pero en esta ocasión
Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella región. Ya me voy a ir muy rápido. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. Haga misericordia. Recuerden, la misericordia es mirar la miseria que hay en el corazón de esa persona y hacerla de él. Era lo que hacía el Señor. Tomaba las necesidades de las personas y las hacía suyas, pero con la finalidad de sanarlos, de darles otra mejor vida, de cambiarlos, de cambiarles su situación presente y su futura. Le siguieron unos y le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico. Le reconocieron como el Mesías. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos Jesús. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Conforme a vuestra fe. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos de aquí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Este demonio había afectado los sentidos de esta persona porque no podía hablar. Tenía un demonio que había afectado sus sentidos, el sentido del habla. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Se sorprendieron porque nunca habían mirado algo semejante. Y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera demonio. El demonio que tenía este mudo salió de él, pero se fue a los fariseos, porque comenzaron a decir que por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Después vamos a hablar de esto cuando lleguemos a la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado de muerte. Recurrió a Jesús. Muy bien, hermanos, hasta aquí voy a parar y mi deseo es que Dios los bendiga. Mi esposa va a continuar. Paz de Cristo, gracias a Dios por este día tan hermoso y esta nueva oportunidad que nos da de llevar la palabra a ustedes, hermanos. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Vamos a entrar a la segunda lección, ¿verdad? Del día de hoy, que ya vamos avanzando, gracias a Dios. Estamos en el Evangelio de Jesús, lección número 10. Y me toca también el capítulo número 10 explicárselo a ustedes. Y vamos a entrar rápidamente, pues el tiempo muy veloz se va, casi estamos ya a las 7:40. La lección es la número 10 y el título es llamado, convicción y acción. Mateo 4:19 es la escritura clave y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Agarré esta escritura clave porque está conectada con el capítulo 10 del cual vamos a hablar de los apóstoles, pero este es el llamado que Dios les está haciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús expresa el propósito del llamado en términos que ellos podían entender perfectamente. Eran pescadores profesionales. Entendían bien el proceso de atrapar peces, ¿ok? Porque si eran profesionales, pues entendían este proceso, cómo atrapar los peces. Conocían las mejores áreas donde pescar y la mejor hora del día, el tiempo más favorable, ¿verdad? Ellos sabían a qué tiempo estaban los peces para poder agarrarlos. Luego,
el arte de bajar y levantar la red también. Sabían cómo clasificar los peces, los que servían y los que no servían. Y la manera más sana de guardar los peces para comercializarlos. Además, para ser un buen pescador, la persona debe tener mucha paciencia, perseverancia y valor. Una persona, amiga de mi esposo, él no tiene mucha paciencia, de personalidad es impaciente. Entonces a él lo invitaron a ir a pescar toda la noche, no pescó nada y él estaba desesperado. La segunda vez que lo invitan a pescar, él dijo, ¿sabes qué? No vuelvo a pescar. Se fue a la Safeway, compró su pescado y allí quedó todo, ¿verdad? Entonces la pesca se necesitan que sean muy pacientes. ¿Por qué? Porque tienen que esperar hasta que los peces caigan a la red y luego tomarlos en la red y clasificar los buenos de los malos, ¿verdad? Entonces, esto eran los discípulos, eran muy buenos para la pesca. Por eso Jesucristo les hace ese llamado y les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Fijémonos que Jesucristo les está hablando donde ellos conocían, ¿verdad? Porque ellos eran pescadores profesionales. Pues Jesús les está llamando de esa manera. Cuando Jesús empieza a preparar a sus discípulos, si nos recordamos, ¿verdad? Que también están grabados ya los estudios antepasados, ahí se quedó grabado cuando Dios prepara a sus discípulos, ¿verdad? Los empieza a preparar en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 y ya en el capítulo del 8 ya baja del monte y comienza él sus sanidades. Bueno, pues él prepara a sus discípulos para que fuesen pescadores de hombres. Es cuando les enseña en Mateo 5, 6 y 7 las bienaventuranzas, por ejemplo, cuando les dice bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Si se recuerdan, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos serán saciados, bienaventurados los mansos, y allí nos enseñan las bienaventuranzas, cómo él los comienza a preparar para el futuro venidero, para lo que ellos iban a llevar a todas las naciones. Y luego también les enseña, vosotros sois la sal de la tierra. Les está enseñando que si ustedes comen comida sin sal, en realidad, aunque le ponga especies, aromas, hierbas, si no tiene sal, no sirve para nada la comida. Y Jesucristo les está diciendo, ustedes van a ser la sazón de este mundo, van a ser la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, en vano es, ¿verdad? Y, ¿verdad? Para nada sirve. Entonces, es lo que Jesucristo les está enseñando a ellos y luego les enseña, ustedes van a ser la luz del mundo, ¿verdad? Y ahí están todas estas enseñanzas en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está enseñando la compasión a sus discípulos. Les está diciendo que fuesen justos, que no fuesen injustos como ellos, porque ellos juzgaban al pueblo injustamente y les ponían cargas muy pesadas que ni ellos mismos podían llevar, ¿verdad? Entonces le estaba enseñando a sus apóstoles que ellos fuesen justos con la gente, que cuando ellos enseñasen ese reino espiritual que él les estaba enseñando, que ellos fueran justos con ellos. Ahora, también les estaba enseñando a amar al prójimo, amar a los demás. Y luego también les está enseñando, ¿verdad?, sobre el adulterio. Y en el Antiguo Testamento dice que no cometerás adulterio, pero Jesucristo ya les pone algo más grande, porque les dice, y yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya pecó,
¿verdad? Entonces, no nomás es el adulterio, sino dice, si codicias a una mujer que no es tu compañera, que no es tu esposa, entonces ya pecaste en tu corazón. Y les está enseñando todas estas clases de enseñanzas para ellos, porque ellos iban a llevar el reino de los cielos y ahora nosotros también somos participantes de estas preciosas enseñanzas para que nosotros también no nos vayamos al infierno, sino tengamos la salvación divina en la cual nosotros también estamos siendo alcanzados por este precioso evangelio que los discípulos extendieron a todo el mundo. Jesús eligió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Apóstol significa mensajero o representante de autorizado. Mateo 10:1 dice, ahora sí vamos a comenzar. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si nos fijamos, Jesucristo comenzó también sanando, ¿verdad? Pues aquí ya los está equipando para que ellos vayan a sanar toda enfermedad, no nada más ciertas enfermedades, sino les está diciendo, les está dando autoridad para sanar toda enfermedad de las personas y toda dolencia y a que echaran fuera a los demonios. Ahora vamos a entrar al llamado. Jesús llamó a sus discípulos para establecer la iglesia cristiana. Si se fijan al comienzo, comencé con el llamado, la convicción y la acción. Bueno, vamos a comenzar con el llamado que Jesús le hace a sus apóstoles. Jesús llamó a sus discípulos para establecer la iglesia cristiana. Bueno, pues la iglesia cristiana se establece en el libro de los Hechos. En el día del Pentecostés, allí nace la iglesia por primera vez. ¿Por qué? Porque allí se cumplió, ¿verdad? Jesucristo en el capítulo 28 le dice que los mandó, ¿verdad?, a predicar la palabra, pero también les dice que esperasen porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo y les iba a dar poder para seguir adelante. Y la iglesia nace el día del Pentecostés. Entonces Jesús llamó a sus discípulos para establecer la iglesia cristiana, ¿verdad? Y esa iglesia preciosa que nace, me gustaría leer Hechos, porque ahí es donde nace la iglesia y ahí es donde nace el evangelio, ¿verdad? Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ese es el primer discurso que Pedro hace, ¿verdad? Entonces, en el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí ya estaban en acción. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el evangelio por el cual Jesucristo vino a sellar con su propia sangre. Este es el evangelio que manda a sus apóstoles a predicar a todo el mundo. Ahora, en Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Jesucristo. Ese es el precioso fundamento. Ellos fueron edificando iglesias en todas partes. Al ratito les voy a nombrar algunas partes donde ellos fueron edificando iglesias, y cada lugar donde ellos iban edificaban una iglesia, levantaban una iglesia, y ahí ellos les decían del evangelio de Jesús. Jesús no llamó a líderes religiosos, no llamó a fariseos, ni a escribas, ni a sacerdotes. Él llamó a 12 hombres que eran hombres comunes, que eran hombres que tenían paciencia, eran perseverantes, y ellos eran de acción, ¿verdad? Entonces ellos no vino a llamar a los fariseos que siempre estaban juzgando a las personas, los estaban condenando por lo que hacían. Pues Dios no llamó a ellos, él llamó a pescadores, ¿verdad? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y estamos todavía en el llamado, ¿verdad? Jesús llama a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, y él los llama para que los siguiesen. Los saca del mar para que los sigan a ellos. Ellos estaban pescando y ahí los saca. Luego, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ellos estaban echando las redes al mar cuando Jesucristo ahí es donde les dice que vengan a él, y él los iba a enseñar a ser pescadores de hombres. En la barca con su padre Zebedeo, y lo llamó. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. De este apóstol, el pastor ya nos habló ahorita en su estudio, ¿verdad? Él estaba sentado en un banco de los tributos públicos, y Jesús llega y le dice, sígueme. Pues el pastor les ha dado la explicación. A estos lo llamó Jesús porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Los 12 fueron llamados para cumplir una misión. Fueron llamados para predicar las buenas nuevas de salvación. Luego, cuando Jesucristo los llama a ellos estuvieron dispuestos a seguirlos porque ellos no estaban envueltos en todas esas religiosidades que tenían todos los fariseos, todos los saduceos, todos ellos, ni los escribas, y ellos su corazón estuvo muy sensible al llamado que le hace nuestro Señor Jesucristo. Pero también, si nos recordamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios está preciosa, ¿verdad? Y se explica sola. La palabra de Dios nos está explicando que Jesucristo pasó en ayuno y oración por 40 días. En Mateo nos explica, ¿verdad? Luego en Lucas dice que se pasó orando toda la noche, y cuando él, después de haber ayunado, lo primero que se encuentra fueron a sus discípulos, entonces los llama. Bueno, pues él se prepara primero, ¿verdad? Porque lo que venía y lo que iba a venir sobre de ellos era algo muy grande y muy fuerte. Ellos iban a enfrentar a muchas cosas. Los 12 fueron llamados para cumplir una misión. Fueron llamados para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué eran las buenas nuevas? Bueno, pues las buenas nuevas que nos enseña la palabra de Dios es el evangelio. Ellos estaban siendo preparados y fueron preparados para llevar el evangelio. Y en sí, nada más voy a alcanzar un versículo del capítulo 10, pero nadie me va carrereando, pues yo voy a ir explicando para que el oyente pueda entender la palabra, ¿verdad? Pues la palabra es bonita cuando la podemos entender. Y así ellos iban a llevar el evangelio a toda criatura. Bueno, pues Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo. Así es, Dios los llama. La historia de los apóstoles es principalmente la historia del evangelismo. En la iglesia primitiva, ellos dejaron un ejemplo inconfundible e inquebrantable para todos los cristianos. Luego voy a entrar a la convicción. Sus apóstoles creyeron en Jesús por sus enseñanzas, prodigios y milagros. Ellos creyeron que el reino que Jesús les traía era espiritual y que al igual que Jesús, ellos tenían que anunciarlo como Él. Ellos cumplirían el mismo ministerio que Jesús realizó, enseñando, predicando y sanando. Y en el capítulo 10, versículo 1, allí es cuando Él los manda ¿a qué? A enseñar a la gente, a sanar a la gente y a echar fuera demonios, y les está dando esa autoridad. El número 12 tiene un valor simbólico y el origen se encuentra en los 12 hijos de Jacob, de los que se derivan las 12 tribus de Israel. Josué les promete que Jesucristo les promete que juzgarían a las 12 tribus de Israel. Jesucristo les está prometiendo a ellos que juzgarían a las 12 tribus de Israel. Pues Mateo 19:28 ahí nos está diciendo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No nomás los está mandando a llevar el evangelio, ¿verdad? No nomás los está mandando a sanar, no nomás los está mandando a echar fuera demonios, sino que también les está diciendo que en el futuro ellos se iban a sentar también a juzgar las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿qué significa regeneración de lo que Jesús está hablando aquí en Mateo 19? Bueno, donde está diciendo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. La regeneración es el proceso natural de reemplazo o reparar células, tejidas o órganos que son parte del cuerpo dañado. Eso significa regeneración, ¿ok? Que Dios va a regenerar, ¿verdad? Y ellos van a juzgar a todas esas células que estuvieron muertas, que van a vivir, ¿verdad? Otra vez. Cuando Josué pasó al pueblo de Israel por el Jordán, Jehová le mandó a Josué que tomara del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y les mandó que de en medio del Jordán tomaran una piedra. Cada uno después deberían de ponerlas donde iban a pasar la noche. Estamos ahorita explicando el número 12, ¿verdad? Que simbólicamente, y estas 12 piedras de las cuales Josué, ¿verdad? Toma, se abre el río Jordán. Y Dios les permite pasar por ahí cuando Dios abre este río, igual como abrió con Moisés, ¿verdad? El mar, bueno, pues este río lo abre también Dios y les permite pasar, pero le dice a Josué que escogiera 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. Entonces, ellos deberían de agarrar una piedra de en medio del río Jordán y esa piedra ellos la iban a llevar con ellos y la iban a poner en el lugar donde ellos iban a pasar la noche. Allí van a poner esa piedra, pero también Josué agarra 12 piedras y las pone en medio del río Jordán y ahí las pone Josué.
y los sacerdotes estaban ahí en seco, ¿verdad? Porque Dios secó la tierra para que pudieran pasar. Pues allí deja esas 12 piedras. Cuando Jesús llama a sus primeros apóstoles, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, fue del mar de Galilea, de donde les hace el llamado. Estos primeros están en las 12 piedras de sus cimientos. ¿Ok? Estas 12 piedras que deja Josué en el mar, en medio del Jordán, luego que Jesús llama a sus 4 primeros apóstoles, los llama de allí. ¿Ok? Luego, estos primeros están en las 12 piedras de sus cimientos. Estas 12 piedras que nos habla Apocalipsis son los 12 apóstoles, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estas piedras iban a ser los cimientos que después Jesucristo iba a regenerar, ¿verdad? Iba a hacer después. El río Jordán en el tiempo de Jesús dividía a las provincias de Galilea y de Decápolis, por lo que no había distancia entre Galilea y el río Jordán. Luego entramos a la acción. En el capítulo 10 de Mateo ya vamos a poder mirar a sus discípulos en acción. Ellos van a poder accionar lo que aprendieron de su maestro. Y no solo eso, sino que los equipó de autoridad para que echaran fuera demonios, sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Jesús acaba de inculcar en sus discípulos la necesidad de orar. Ahora los envía en su primera misión. La compasión conduce a la intercesión y esta a la acción. Por tanto, Jesús los envía a los 12. Esta llamada no es un encuentro cualquiera, sino que constituye una convocación para una acción. Lo que viene a continuación es muy solemne. La conexión a los 12 de poder sobrenatural y su envío como representantes del rey, sin embargo, va a despertar pronto la persecución. ¿Por qué? Porque no les convenía, ¿verdad? A los romanos no les convenía por todo lo que estaba pasando. Y acuérdense que era un reino que estaba fuerte en esa época, pues no les iba a convenir un reino que ellos traían, ¿verdad? Que ellos estaban evangelizando y iban ellos a padecer mucha persecución a causa del evangelio que ellos iban a llevar. Ya para terminar, en Jerusalén, en el Pentecostés, los seguidores de Jesús en Jerusalén son llenos del Espíritu Santo y crece la iglesia de Jerusalén. Luego en Samaria se intensifica la persecución contra los cristianos. El evangelio se difunde en otras ciudades del imperio. Luego Siria, Pablo se convierte. En Siria viene la conversión de Pablo. Luego Bernabé lleva a Pablo a la iglesia en Antioquía de Siria. Luego viene Chipre y Galacia. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé atraviesa Chipre y Galacia. Luego tenemos Macedonia y Acacia. Pablo y Bernabé se separan. Pablo visita ciudades en Macedonia, luego va a Atenas y a Corintio en Acaya y finalmente regresa a Antioquía. Luego tenemos a Éfeso. El tercer viaje de Pablo es a Éfeso y a otras ciudades en Asia. Este fue el tercer viaje misionero de Pablo, llevando el evangelio de Jesús. Luego tenemos Jerusalén y Roma.
Pablo es arrestado en Jerusalén y comienza el largo viaje bajo custodia romana hacia la capital del imperio, donde se presentará ante el concilio. Y aquí voy a parar, y para la siguiente lección, ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar de los 12 apóstoles, y ahora sí vamos a, bueno, Jesucristo los va a enviar, ¿verdad? Pero yo voy a hablar del envío que Jesús les hace a ellos, donde ellos los envía. Y ahí vamos a hablar. Aquí voy a parar, pero en el siguiente lección vamos a hablar de más, con más detalle, ¿verdad? De su envío de ellos. Ahora el pastor nos va a despedir con una oración, hermanos. Que el Señor les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo, y el pastor con nosotros para que nos despida. Gloria a Dios. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Dios nos ha estado ayudando y nos va a seguir ayudando todavía más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es nueva cada mañana, como dijo Jeremías, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Bendícenos, Señor, cuídanos, ayúdanos, Señor, a servirte mejor cada día, a ser mejores cristianos, Señor, para ser, Señor, que por eso nos conozcan y te conozcan a ti. Bendice a la iglesia, bendice las familias, bendice, Señor, los matrimonios. Bendícenos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga.